Muchas gracias, Pepe. También, ¿no? Estoy encantado de compartir con amigos, con colegas, estas sesiones sobre Antonio. Por supuesto que también esté aquí el propio poeta, el maestro, para podernos escuchar y también, ¿no?, para podernos dar sus apostillas a lo que nosotros aquí o a la lectura que hemos hecho. Como decía Pepe, me voy a centrar en una de sus obras, en Ventanas sobre el bosque. El título lo he cambiado un poco porque cuando uno está empezando a vislumbrar sobre qué puede hablar, bueno, le pone un título provisional y luego ya lo he cambiado, ¿no? Memoria sentimental y desencanto. Ventanas sobre el bosque es una obra de 1987, publicada en 1987, que coincide en el tiempo con la aparición de su primera obra de carácter antológico, La mirada infiel, donde ya incluye algunos de los poemas de este libro. El poemario se había alzado el año anterior, en 1986, con el cuarto Premio Rey Juan Carlos de Poesía, hoy desaparecido, organizado por el Ayuntamiento de Marbella, y sucediendo en el galardón a Ana Rossetti con Devocionario, antecediendo a una obra de Vicente Gallego, La luz de otra manera. Fue elegida entre más de 200 obras que se presentaron a la convocatoria. Era un premio dirigido a menores de 35 años y dotado con la no poca cantidad de 800.000 pesetas de la época. Y también el compromiso de ser publicado en la editorial Visor. El premio fue concedido por un jurado formado por Pablo García Baena, María Victoria Atencia, Juan Cruz, Luis Antonio de Villena, Lorenzo Sabal y la propia Ana Rossetti. En declaraciones a algunos medios de la época, el autor subrayaba, algo que a mí me ha calado y me ha hecho gracia, ¿no?, que aspiraba que con este premio su obra fuese conocida fuera de Andalucía. Es ahora una de las aspiraciones de Antonio, según algunas declaraciones en el diario El País. En aquellos entonces se definía como un poeta urbano, una persona normal, como podía ser cualquier hijo de vecino, en franca conexión, por supuesto, con algunos de los postulados de los idearios de sus compañeros de promoción y también, ¿no?, con algunos cantautores, incluso algunos grupos de rock urbano. Se declaraba también, en aquella época, admirador de los poetas de la generación del 50, Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral y Ángel González, por haber sido capaces de ofrecer una dirección literaria tendente desde la experiencia personal, que se diera carta blanca para escribir sobre lo que se quisiera, y también a su lado destacaba la influencia de dos autores del 27, Luis Cernuda y Rafael Alberti, el primero por la utilización del monólogo dramático y el segundo por la magia que dotaba sus textos sobre la memoria de lo propio y la naturalidad. A aquellos admirados y leídos poetas se podrían sumar otros que conformarían, ¿no?, las afinidades alectivas de nuestro poeta, como García Hortelano, Juan Marsé, Vázquez Montalbán, Borges, Dante, Hodni, Ferrater, Antonio Machado, Orwell, etc. Por supuesto, también habría que sumar sus compañeros de viaje y cómplices en el arte de hacer versos del grupo granadino. Imagino que ayer no pude estar aquí por cuestiones personales y académicas, pero bueno, por supuesto están también sus compañeros de promoción, Javier Egea, García Montero, Álvaro Salvador, ¿no?, siempre admirados. Y en este libro en particular, esa educación lírica de nuestro poeta se completa con los nombres de Baudelaire, Stendhal, Brines, García Lorca, Joan Salvat Paset, Rodrigo Caro, Rafael Alberti y Julio Cortázar. Digo esto porque de todos ellos se incorpora una cita antecediendo cada uno de los poetas, y una cita, ¿no?, que viene a anticipar algunos de los contenidos de cada uno de estos textos. El libro fue escrito entre 1983 y 1985 y es un poemario un tanto heterodoxo, más en la forma que en el fondo. Se estructura en 4 partes correspondientes a las distintas experiencias de su personaje, que taracean un poemario precedidas por un poema prólogo, To the Happy Few, encabezado por una cita de Stendhal. Quizá solo veían en mí un exagerado sentimental. En esta cita y en este primer poema ya se explicita un tono de incertidumbre estética y un juego dialéctico entre la memoria y la sentimentalidad forjada a través de sus páginas. La heterogeneidad compositiva se puede ver también tanto en algunos de los temas diferentes del poemario, como también en los diferentes procedimientos constructivos, los ritmos versuales y los tonos poéticos que están en el libro. Hay poemas extensos, como precisamente el que le da título al libro, Ventanas sobre el bosque, poemas amorosos breves, prosas poéticas,
un poema prólogo, textos fragmentados en varias unidades e incluso combinaciones en los propios textos de prosa y verso. También esta disparidad se puede apreciar en la propia arquitectura del libro. Un libro donde lo principal es la escisión de una pasión vivida y ahora rememorada, o la sensación de vacío y desolación que la memoria alberga después de una mirada infiel hacia la indagación de los laberintos de la intimidad y también provocada por los recuerdos y el desorden que provoca en la conciencia en la actualidad. Ese desorden, ese cuestionamiento del yo, de su mundo personal y de afectivo, de su ser y su sentido como sujeto histórico, afecta tanto a su capacidad racional como al carácter fragmentario del propio texto. Hay, como digo, poemarios muy extensos, como el poema prólogo, To the Happy Few. También la tercera parte que da título al poema, donde aparece una gran densidad material y son poemas bastante sustantivos en relación al libro. En el libro, tanto en este poema prólogo como sobre todo en su poema central, se acomoda un discurso en cuya escenografía se acrecientan los ingredientes básicos del libro. Por una parte, las incertidumbres escéticas en las intersecciones entre la memoria biográfica, la experiencia histórica, la conciencia crítica de la realidad, quizás en un menor sentido, y una conflictiva sentimentalidad esenciales en la configuración de la identidad del sujeto poético, un protagonista escindido y desengañado en un escenario donde se funden a la vez, ¿no?, las sombras de la muerte, de la desaparición de una historia amorosa, pero también las alas del deseo, de aquello que se tuvo o que se poseyó. En cuanto a esta disparidad estructural, la primera parte de la obra se titula Fragmentos y en estos fragmentos, ya se puede ver, ¿no?, el carácter fragmentario, se reúnen 4 poemas. El primero es el poema que se titula Para después, que es una breve composición donde el recuerdo y el sueño se alzan como estiletes para preservar la belleza frente a la destrucción que supone el paso del tiempo. Conocedor, el poeta, de que todo lo percibido o lo sentido será después recuerdo, al que continúan 3 espaciosos y diversos textos esenciales en la configuración del libro y de la identidad del sujeto poético. La segunda parte del libro, Luces de madrugada, tiene 10 poemas. Los textos son mucho más sintéticos, mucho más concretos. En su mayoría apenas llegan a los 10 versos, en consonancia con la configuración del personaje lírico, cuya identidad y cuyo rumbo acaban por perfilarse. La última parte, El viento en el cristal, agrupa 8 composiciones. Aquí, por ejemplo, es interesante ver la diversidad y la heterogeneidad, que se alzan en consonancia con los recuerdos, ahora inconcebibles sin la remembranza del recuerdo de la amada. La memoria, caprichosa, se centra en la configuración de la experiencia de los sentimientos vividos, ahora evocados desde cierta distancia. Son importantes los análisis y experiencias de la sentimentalidad expresada, que se articulan en función de su evocación y reminiscencias subjetivas, pero desde el estado presente, dando lugar a una diversidad estructural que va, como decía, desde poemas extensos a poemas en prosa, trísticos líricos, poemas también muy sintéticos, donde fundamentalmente en estos últimos aparecen el desencanto, el desamor y la pérdida, ahora solo latentes en el recuerdo de lo habitado. El libro tiene una importante carga de referentes culturales y complementarios intertextuales que envuelven y apostillan como marcos de referencia a los protagonistas literarios y a los escenarios de la historia. Ventanas sobre el bosque marca, creo yo, un punto de inflexión en la poética de nuestro poeta. Atrás quedaron las miradas críticas a la realidad, los deseos enérgicos, las incursiones por los corredores de la brecha ideológica, con sus cargas revolucionarias y quizás mucho más latentes sus preocupaciones cívicas. En este viraje, el poeta se va distanciando de aquellos núcleos para adentrarse en una madurez creativa, donde los espacios morales y sentimentales forjan los contrafuertes necesarios para armar el análisis, y cito al otro maestro que nos acompaña, ¿no?, al crítico del maestro, a Paco, arman el análisis de las condiciones psicológicas y sentimentales desde las que el sujeto conflictivo consolida las bases teóricas y lingüísticas de su percepción de las cosas. Hecho cuyos cimientos yo creo que se pueden ver aquí en Ventanas sobre el bosque, pero que más tarde van a ser mucho más desarrolladas en el siguiente poemario, Casa invadida. Ventanas sobre el bosque creo que es una obra novedosa en su arquitectura ética y material.
Supone una evolución importante en la poética de Jiménez Millán, que luego se continuará con mayor adesamiento en Casa Invadida. Este poemario avanza hacia la concepción de un universo más personal, cuya identidad se construye sobre la indagación de un paisaje interior para encauzar planos y perfiles de su biografía íntima, territorios de su intimidad, a través de la evocación del yo en sus vínculos afectivos con un tú pasado, como el caso de Ventanas sobre el bosque, o con la colectividad y la historia, rememorado en la distancia desde la perspectiva del tiempo, de la edad, de las galerías de la memoria y de la confrontación de perspectivas ideológicas y morales entre el ayer y el hoy, en la conciencia del escritor, y que luego pues, va a tener ejemplos significativos en Inventario del desorden e incluso en el último de sus obras, ¿no?, que es Biología, Historia, ¿no?, la vida y la historia vital. Es significativo el título bajo el que se vertebra el interior de un libro protagonizado por un sujeto poético que desde la introspección y la memoria y mediante la recurrencia importante, ¿no?, y nutrida del monólogo dramático, aquilata la experiencia histórica de unas vivencias sentimentales en su proceso de rememoración, extracción y materialización expresiva. El volumen se abre con una cita de Charles Baudelaire, extraído de un breve escrito titulado Las ventanas de su obra El Spleen de París. Esta cita con la que se encabeza el texto es la siguiente: aquel que mira al exterior a través de una ventana abierta no ve nunca tantas cosas como aquel que mira una ventana cerrada. No existe objeto tan profundo, tan misterioso, tan fecundo, tan tenebroso, tan deslumbrador como una ventana iluminada por una candela. Lo que puede verse bajo el sol es siempre menos interesante que lo que ocurre detrás de un cristal. En ese agujero negro o luminoso vive la vida, sueña la vida, sufre la vida. En el texto de Baudelaire, como también se vislumbra en el propio título de la obra de Jiménez Millán y atraviesa los espacios discursivos del libro, se establece una dialéctica importante entre los planos de lo exterior y lo interior, entre el espacio público, abierto y visible, el espacio de la comunicación y la interacción entre personas, de las miradas y la trascendencia colectiva, con el espacio de lo privado, de lo cerrado, de lo reservado, el que acoge la intimidad y la privacidad, el que ofrece un entorno propicio para alejarse de miradas y establecer la atmósfera para la relación amorosa, donde los objetos se erigen en únicos testigos. En la unidad sintáctica del título, Ventanas sobre el bosque, anticipa una perspectiva simbólica y alegórica interesante. En la tradición literaria, la ventana se ha relacionado con la receptividad, de aire, de luz, el estímulo exterior. Es símbolo también de lo fronterizo, entre las orillas de lo conocido y de lo desconocido, entre la privacidad y los contornos de lo público. Aquí no me resisto a comentar bueno, que es un referente importante, ¿no?, también en la poesía escrita por mujeres, que el grupo viene estudiando, siempre las mujeres, ¿no?, en el espacio privado, y la ventana era, suponía ese posible entrada en el espacio de lo público. Y ahí, en la Edad Media, surgió un refrán que decía: mujer ventanera, tuércele el cuello si la quieres buena. Entonces se ve ahí, ¿no?, ese deseo de la mujer de traspasar del espacio privado al espacio público y los peligros que suponía la ventana. Por una parte, pues la ventana aparece pues como objeto insondable, misterioso, fascinante, reforzado aún más por el estímulo creador y cautivador de la iluminación de una candela, que anticipa aún más también el espíritu onírico, el vuelo de la imaginación o la sacudida emocional o sentimental del objeto referencial. Ese lado oculto, ese lado furtivo y clandestino de la privacidad, pero también de lo íntimo y de lo secreto, es más sugestivo que lo diáfano que se puede ver a la luz del sol. En ese agujero negro o luminoso vive la vida, sueña la vida, sufre la vida. No es menos trascendente el segundo de los elementos configuradores del título, el bosque, término igualmente caracterizado por un ancho caudal de sentidos figurados, como el misterio de su profundidad o su frondosidad, que genera angustia o serenidad, opresión o simpatía, el de su carácter sagrado, pero a la vez secreto, su asociación también con lo inconsciente, el miedo, los peligros que oculta el bosque. En esta obra, desde el fondo, desde el bosque, se funde y conforma la tupida red de significados del título. Ventanas sobre el bosque es un texto donde encontramos los contornos preliminares del yo, del tú, del nosotros y de ella, que se proyectan sobre un trasfondo autorreferencial cuya escenografía se sitúa en varios lugares. La topografía de la memoria revisita una historia personal
contemplada a través de la ventana del tiempo y de la distancia. El poema que da título al libro, Ventanas sobre el bosque, que es el central, sitúa al hablante lírico ante la evocación de un espacio urbano desde el que en sus prolegómenos se eleva una imagen de deterioro, de vacío, de desolación, que contrasta con su embriagador hechizo y su antigua morbosidad de la ciudad en la que se dirigen estos amores. Desde el presente se vuelve la mirada hacia la historia personal ubicada en un pasado desabrido, aunque percibido entonces con asombro por parte de los protagonistas líricos, pero ahora entrevisto desde una óptica de derrota moral y sentimental. El poema comienza con el pozo de un recuerdo de viejas estampas de una ciudad entonces vista como amenazante, vieja ciudad del insomnio, perdida entre reflejos de neón, asediada por hombres de extrañas cicatrices, habitada por una multitud cansada, que se pierde en tugurios para extranjeros, cuartos de alquiler, cines suburbiales donde libran inútiles batallas contra el instinto. Estas imágenes discrepan con el hechizo que ejercen y el morbo que despliegan en el propio poeta. Esas imágenes frías, sin embargo, los personajes las ven como algo importante, porque son, para ellos, reverso de una triste moral de dictadura o escenario de la desolación burguesa. Regresábamos, en España, entonces, de la ignorancia y el temor. Nosotros, aves del asombro, compañeros de viaje entre antiguos exiliados. Frente a la ignorancia y el temor de la celebración dictatorial, París era sentida como una ciudad de libertad y sus visitantes, aves de asombro, se extasiaban ante el canto de la Internacional y el albedrío sin cortapisas. Ese ámbito de contrastes se extiende entre el ayer y el ahora, entre el hechizo de la fascinación y los destellos sombríos y presagios de muerte que se presienten, generando siempre juegos de dualidades. Al volver la mirada, solo quedan los rescoldos de los mitos de antaño. Nada es igual o se reconoce análogo. Ahora las calles se sienten como amenazas y los parajes urbanos, rostros y vagones desvencijados, gestos duros sobre el cristal, el frío del alba desierta donde acechan brumas, metales, mil ojos turbios, viajeros de la escarcha, se sienten como algo inclemente y deshumanizado. Esta imaginaría, sin embargo, desemboca en una presencia efectiva de la muerte, pero por otro lado también del deseo. El desencanto, la frialdad, se apoderan del sujeto lírico, pero el deseo, el recuerdo del cuerpo enamorado y la mitología de la pasión no dejan de evocarse y de envolver los recuerdos. Los protagonistas ya no son extraños ante la intemperie exterior o ante ese mundo extinguido, ni se sienten huéspedes de las nieblas, como Becker o el Alberti de Sobre los Ángeles. Pasa a un primer término el conflicto entre las sensaciones de frialdad, cristal, frío, brumas, metales, escarcha, con las de calor, fruto de las ascuas de la ocasión, luz dorada, resplandor, roja marea, ardiente bosque, latir, en un juego de dualidades antitéticas entre lo que pudo ser y no fue, consecuencia de ámbitos domesticados y sentimientos de extranjería, y lo que se recuerda desde el pozo de la evocación y la nostalgia en un movimiento de desengaño y voluntarismo, que se proyecta en el momento de la escritura y queda latiendo como rescoldo de un equipaje vital sentimental con una irresoluble pérdida aparejada, pero también como ser sentimental con su bagaje de recuerdos, locuras, sentimientos y emociones vividos. Sabedor de que el poder de los sentimientos es superior al de la razón, un exagerado sentimental, ¿no?, que aparecía en la cita que se inauguraba también el libro, el hablante construye su relato reparando en que recuperar la razón sería imposible, que los estragos de la experiencia del amor horadaron y continúan hiriendo con su sino adverso y su vacío anexo, el desengaño que lo habita, quedando las hojas ensangrentadas por los bordes de la memoria, como huellas de un naufragio sentimental cuyo desenlace transita entre la soledad y el desencanto actual, los recuerdos de aquel que subsistió, rememoria y traslada al papel los laberintos de esos alientos sentimentales vistos desde el presente. Como se adelantaba al principio, el primer texto de la obra es To the Happy Few, que actúa como un preámbulo efectivo y significativo para el conjunto del poemario. El poema tiene 4 paraestrofas sustantivas porque en él se contienen referencias personales, doctrinales e históricas para inaugurar un poemario y un texto cuyo final no son sino algunos tópicos relacionados con la Captatio Benevolentia y el Topus Humilitatis. Estos versos finales, ¿no?, a esos que llaman seres sensibles, a la feliz minoría, quisiera entregar estas páginas inciertas, mis últimos años. Ya sé que he pagado tributo a mi excesiva ambición de gloria. Solo ellos podrán juzgarlas antes que sean condenadas a las llamas del tiempo y del olvido. Frente a un mundo aburguesado,
y un paisaje negro de hábitos y mercaderes asustados después de las cenizas de la guerra, esquirlas de una historia y una moral que aún parecían perdurar como signos de un pasado sombrío, ahora las biografías aparecen como los de un poeta romántico. El poeta se presenta como un ser diferente, una figura extendida, amante del frío de las madrugadas, de las hogueras dispersas en cuarteles de invierno, el brillo de las armas, cuando la inmortalidad era un lujo al alcance de cualquier hombre. Creador, por lo tanto, el poeta de su propia moral, de su propio destino, configuradores de un envés a las normas establecidas. Siguiendo aquellos intentos de formulación de identidad que emprendiera Gil de Viedma, Jiménez Millán desglosa, mediante sintéticas pinceladas, 4 trazos de su silueta vital: rígida familia triste, poco exitoso parece en lances del amor, luego el poeta no lo podrá decir, espejismos quiméricos con lo científico y un apego musical siempre insatisfecho, en un desdoblamiento autorreferencial que aúna la lectura del relato como algo ficticio, pero también como testimonio fidedigno. El pesimismo y la nostalgia que atraviesan los frentes líricos de Casa Invadida registran en Ventanas sobre el bosque indicios de las transformaciones que comienzan a operarse en un poeta que abre vías hacia una nueva etapa. No sin ironía, las incertidumbres, el escepticismo y la pérdida de inocencia se adensan a la vez que se generan los pliegues de la claudicación ante los deseos insatisfechos. Desde el presente se repara en que se puede haber llegado tarde a la consecución de algunas voluntades, así como en el peso de ciertas falacias del ayer y los fracasos de una historia y de un entorno inhóspito que aún ejercía su carga adversa. El desencanto no podía sino alzarse ineludiblemente, aunque envuelto en unas vestiduras donde se dejan sentir el escepticismo, pero también la esperanza. La esperanza, precisamente, encuentra refugio en la feliz minoría, en los seres sensibles y, por añadidura, en el giro hacia la intimidad, la confesión amistosa y el escudo de la sentimentalidad y de la biografía, de la memoria y de la privacidad como cobijos desde los que encarar la vida desde una nueva sensibilidad. Están presentes, no obstante, incertidumbres y vacilaciones de quien sabe que el lenguaje es siempre material de construcción insuficiente para la plena expresión del significado, y también que el sujeto evocador se ve forzado, a través de las veridades del recuerdo, a forjar representaciones del pasado que son, en última instancia, sólo aproximaciones más o menos fidedignas de lo recordado. De ahí la incertidumbre, de ahí muchos de los enunciados dubitativos que atraviesan todos los rasgos del libro. Y para ir terminando, sí quiero referirme un poquito brevemente a las 3 secciones que complementan este libro. La primera sección del poemario se titula Fragmentos. Como decía, recoge 4 textos en los que se modulan algunos de los rescoldos que perviven en la memoria del poeta, entrevistos a través de las nebulosas galerías del recuerdo en sus relaciones con amores pasados y rasgaduras de su historia personal, en relación también con la historia colectiva, como focos desde el que proyectar su mirada sobre el mundo. Según García Montero, Jiménez Millán vive el presente desde la sabiduría de que todo lo que se ve, todo lo que usamos y nos usa será recuerdo. El poeta, pues, mira las ventanas del pasado como oquedades por las que transitó la experiencia, pero también como oquedades o como huecos para después, título del poema que encabeza la primera estructura, la primera parte del poema, por lo que la mirada cumple hoy un acto de voluntad para convertir el presente en un deseo fundador de pasados. La conciencia de hoy es una forma de elegir el ayer que recordaremos mañana, donde se seguirán sucediendo o se podrán soñar imágenes, cuerpos, ojos que el tiempo aún no conoce y que por desconocimiento aún no puede destruir a su paso. 3 largas y notables composiciones dan comienzo los cauces orgánicos entreabiertos por ese poema para después. Estos 3 poemas son Inventario, La noche de los fuegos y El mañana incierto. Los 3 contribuyen a configurar distintos jirones de la identidad del protagonista literario en un juego dialéctico entre la acción pretérita evocada y el presente desde el que se rememora, desde la conciencia de infidelidad que el pasado conlleva, desde el bagaje de las incertidumbres inherentes al recuerdo. El yo poético explicita lo que pudo ser a través de un recorrido por espacios y tiempos tópicos de su geografía existencial: bares, sofás, refugios de huéspedes, calles en libertad, paseos, madrugadas, habitaciones, luces extraños, para trazar un primer inventario con proyección posterior en una obra extensa, ¿no? Inventario del desorden.
El poeta articula algunos de los horizontes de su radiografía personal con sus mitos, sus costumbres y sus anécdotas en torno a unos sentimientos vistos a través de la mirada de la conciencia presente e iluminados por el fuego de una hoguera que los consume, aunque también esa misma hoguera suscita el hechizo y estimula regiones donde vive la vida o sufre la vida. En el inventario, por ejemplo, se halla un primer balance reflexivo sobre los momentos vividos, fragmentos sentimentales, recuerdos de referentes históricos que actúan como mitologemas de un ayer satisfecho enmarcado por luces nuevas, mares de espuma, fácil vida en refugios de huéspedes insolidarios, pasiones mórbidas y adolescentes, libertades, frente a la zozobra del presente que desemboca en la escisión, el vacío, el olvido. Dice el poeta, nada se salva, ni siquiera la ingenua retórica de entonces, ni la mala conciencia de pequeño burgués en trance de derrota, escondido en la ansiedad de las noches, en medio de un paisaje de desolación donde hasta las calles muestran su signo sombrío y desértico, desiertas las calles donde crecía el fuego y nos abrazaba la sombra ya cómplice del olvido. La segunda parte tiene un título sugerente e iluminador, se titula Luces de madrugada, que es, como digo, la que encauza esta segunda sección. En los 10 poemas que la conforman, los ojos, a través de los efectos de la metonimia y también como sustentos alegóricos en relación con las formas neoplatónicas del amor, se erigen en vehículos fronterizos para emprender el amor y en referentes de vida, aunque se envuelvan en neblinas de irrealidad, recuerdos de alcohol, luces indecisas o rostros turbios, en medio de la oscuridad de la madrugada, lugar, sin embargo, donde puede festejarse la alquimia del tango del amor, en habitaciones estrechas, aquellas, cito al poeta, que suelen amar los viajeros nocturnos cercados por el deseo. Como en la noche oscura de San Juan, la magia del amor, el encuentro, lo fascina todo, como epifanía germinal capaz de romper nieblas, muros, fantasmas, porque tras el perfil oscuro de las torres se adivina el saludo de la yedra en tu piel y una zarza ardiendo por veredas ocultas. En Habitaciones, otro de los poemas de esta parte, la imaginación irrumpe como vehículo de superación de la realidad y espacio para modelar posibles encuentros, a pesar de que el personaje es sabedor de que la fuga siempre es un pretexto y todo viaje una recuperación del deseo. Sin embargo, aquellos ejercicios se desvanecen y muestran los embeses de su idealización cuando la realidad muestra su encantamiento en el acto del encuentro amoroso. La imperfección muestra su hermosura y la luz de sus matices distintos se amanece desde tu cuerpo. Para concluir, ¿cuántas veces imaginé otras vidas para saber abrazarte hoy, entre unas sábanas desordenadas, igual que tu edad, igual que mi historia? La última de las partes de la obra se titula El viento en el cristal. En esta obra, la confabulación de los elementos urbanos y la complicidad con el paisaje intensifican una lucidez del recuerdo, que desde ahora nunca podrá concebirse sin la imagen de la amada. Los poemas finales recuperan el intimismo a través de la memoria de los sentimientos y el amor recordados, ahora entrevistos desde los desengaños y el desencanto del presente. El tiempo teje distancia a los deseos y la intimidad se ofrece como una herida geográfica del yo, donde la presencia de la otra o de lo otro forma parte del equipaje. El interior se debate entre el recuerdo y el deseo, entre el destino culminado y las rememoraciones de la historia personal vivida, donde el tú y el yo, viajeros extraviados, huéspedes de habitaciones solitarias, vivieron el abril de dos miradas entrelazadas y forjaron una mutua resistencia frente a las nieblas. Realidad y deseo, derrota y degradación de la esperanza no se excluyen, sino que se integran en la evocación de la historia trazada. Las vivencias históricas rememoradas son recordadas desde la atalaya de la memoria nostálgica y de los restos de un naufragio en el que la voz poética se confiesa en complicidad con el lector, evocados a través de una expresa imagen de la lluvia en los cristales, de las lágrimas que recuerdan una historia diferente, la que tú y yo vivimos junto a esas voces creciendo en la multitud. En la última parte del poemario, el hablante muestra que hubo tiempo para ser felices y rendir los cuerpos al amor hasta estasiarse del cansancio, sabedor de que todo se quemó hasta quedar en ceniza, como se cuenta en el poema En favor del tiempo. Termino ya. El poemario comenzaba con un título que era Alba, el alba, para empezar, ¿no?, donde el protagonista retenía la luz del brillo de unos ojos que formaban parte de su personaje sentimental. Y si se iniciaba con ese primer poemario, para empezar, el laberinto sentimental, el bosque interior que se ha abierto a lo largo de las páginas del libro, se cierra con un poema titulado precisamente Para una despedida. Iniciamos para empezar
concluimos para una despedida. La historia desenterrada quedó atrás, con sus imágenes, sus mitos y los claroscuros de unas vivencias nebulosas expresadas por los tamices infieles de la memoria, al lado de interrogantes y de una atmósfera de irrealidad que se advierte como escenario de espejismo de lo pasado. Se cuestiona el futuro a través de un juego especular entre lo pasado y lo porvenir, entre el deseo de atesorar lo vivido y los fantasmas futuros que confundirán en la memoria otras ciudades, otros gestos, otros amigos, aunque siempre pervivirá la nostalgia de un retorno imposible si los ojos que contemplaron lo vivido, que vivieron esas experiencias y emociones y forjaron una historia evocada desde la nostalgia. En definitiva, Ventanas sobre el bosque, de nuestro poeta, de Antonio Jiménez Millán, desde un nivel autoficcional, con el uso de la retórica de la ironía y del monólogo dramático y un eficaz contraste de planos espaciales y temporales como cables constructivas, ha colocado a su personaje en un marco simbólico, el de la ventana, desde donde se ofrecen las condiciones necesarias para la iluminación creativa por el fuego refulgente y la intimidad del espacio privado, así como por las miradas que se proyectan a través de las ventanas para estimular recuerdos agridulces de ayer, también territorios de placer y espacios perdidos de historia personal con proyección colectiva, de ideales y relaciones amorosas que ya no existen, pero que forjaron el ser sentimental que habla. Lo evocado, representación de una subjetividad extendida, hizo mella en un personaje que conduce al lector a través de un sustantivo bagaje de ciudades, espacios y recuerdos de otro tiempo y de otra edad, que desemboca desde el presente en la nostalgia y la melancolía. El libro concluye con los siguientes versos y yo también concluyo con los mismos versos de nuestro poeta. Ya es muy tarde y quedará la nostalgia de un retorno imposible sin tus ojos, igual que un vuelo nocturno espera la vida bajo un cielo impreciso de tormenta al otro lado del mar. Muchas gracias.